Las civilizaciones precolombinas eran más avanzadas de lo que nos han hecho creer. Antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie en el Nuevo Mundo, América era un lugar de maravillas y misterios. Desde ciudades tan importantes que rivalizaban con los europeos, hasta sistemas de salud y urbanismo que dejaron boquiabiertos a los conquistadores. Esta tierra escondía secretos que aún hoy nos asombran. En este video, te revelaremos cómo era la vida en América antes de la llegada de los europeos, y por qué muchas de las creencias populares son incorrectas. No te lo pierdas. A lo largo de la historia, se ha sostenido que cuando los europeos llegaron a América, encontraron pueblos viviendo en chozas y muriendo jóvenes debido a las enfermedades. Sin embargo, la realidad es mucho más sorprendente. En Tecnotitlán, la capital del Imperio Mexica, los indígenas no solo vivían en mejores condiciones que muchos europeos de la época, sino que también tenían una esperanza de vida que alcanzaba los 60 años. Los cronistas de la conquista quedaron asombrados por la salud y longevidad de los mexicas, gracias a una dieta equilibrada y avanzadas prácticas de higiene y medicina. Esta urbe, construida sobre el lago Texcoco, poseía sistemas de aprovisionamiento de agua y eliminación de desechos tan eficaces que muchos españoles recuperaron su salud al adoptarlos. La economía del Imperio Mexica no se basaba únicamente en la agricultura. Aunque su método de chinampas, que consistía en cultivar sobre islotes artificiales, les proporcionaba una productividad extraordinaria, también tenían un sistema económico complejo que incluía el vasallaje. Los pueblos sometidos proporcionaron tributos en forma de metales preciosos, alimentos y productos manufacturados. Además, el comercio se realizaba mediante el trueque, utilizando semillas de cacao como moneda. Las chinampas, ingeniosamente construidas, permitían la obtención de varias cosechas al año, superando en eficiencia muchos métodos europeos contemporáneos. La organización militar mexica era igualmente impresionante. Los mexicas eran maestros de la diplomacia y la guerra, logrando convencer a muchos pueblos de que era mejor ser sus aliados que sus enemigos. Los comerciantes, convertidos en espías, recolectaban información sobre las capacidades militares de otras civilizaciones, garantizando que los mexicas siempre estuvieran un paso adelante. En caso de conflicto, su habilidad en la batalla y su estrategia eran insuperables, dejando claro que Tecnotitlán se convirtió en el centro de un imperio vasto y poderoso. Pero no solo los mexicas destacaban en la América precolombina. En los Andes, el imperio inca se expandía a lo largo de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, desde la costa del Pacífico hasta la selva amazónica. La administración inca se basaba en la reciprocidad y la redistribución, con un sistema de trabajo comunitario conocido como mita. Este requería que los hombres trabajaran varios meses al año en proyectos estatales, como la construcción de carreteras y edificios. A diferencia de los mexicas, los incas no dependían tanto de los tributos, sino de una meticulosa gestión de los recursos y la mano de obra. El reino de Purépecha, también conocido como Tarasco, fue otro imperio que brilló en Mesoamérica. Este imperio se resistió con éxito a la dominación mexica, manteniendo su independencia hasta la llegada de los conquistadores españoles. Su gobierno era una monarquía teocrática y su capital, Tzintzuntzán, era un centro de poder y cultura. Los purépechas eran conocidos por su habilidad en la metalurgia, fabricando herramientas y ornamentos de cobre y bronce, lo que les daba una ventaja significativa en términos de tecnología y comercio. Los mayas, por su parte, fueron una de las civilizaciones más avanzadas en términos de conocimiento científico y matemático. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y un calendario extremadamente preciso. Los astrónomos mayas eran capaces de predecir eclipses y seguían con detalle los movimientos de los planetas. La agricultura maya era igualmente avanzada, utilizando técnicas como la tala y quema, y sistemas de riego que permitían una producción agrícola sostenible y abundante. Su dominio sobre el tiempo y la naturaleza fue tal que muchas de sus ciudades, como Tikal y Chichén Itzá, aún hoy nos dejan maravillados. En el Amazonas, recientes descubrimientos han revelado que esta región no era un territorio inhóspito y despoblado, sino que albergaba a millones de personas viviendo en grandes aldeas interconectadas. Se han encontrado evidencias de una compleja ingeniería hidráulica y una agricultura intensiva que desafía la idea de que la selva era una barrera insuperable para el desarrollo humano. Estas sociedades amazónicas, con su profundo conocimiento del entorno,
crearon un paisaje domesticado que proporcionaba abundantes recursos para su subsistencia. Pero estos descubrimientos no se detienen aquí. En la región del Mississippi, las culturas mississippianas edificaron montículos de tierra que servían como plataformas y pirámides, sobre las cuales construían santuarios y viviendas. La ciudad de Cahokia, cerca de la actual Collinsville, Illinois, fue una de las más grandes y complejas, comparable en tamaño e importancia a muchas ciudades europeas de la época. Los arqueólogos han descubierto que estas sociedades practicaban sacrificios humanos y celebraban festines religiosos, mostrando una compleja vida espiritual y social. Más al norte, en lo que hoy conocemos como Canadá y Estados Unidos, los pueblos indígenas vivían en estructuras sociales más igualitarias. Se organizaban en comunidades autónomas que a menudo se reunían para tomar decisiones colectivas, algo que impresionó a los primeros europeos acostumbrados a la monarquía absoluta. Las sociedades como los iroquenses practicaban una democracia participativa que incluía la posibilidad de destruir a sus líderes si no cumplían con sus responsabilidades. Esta organización política avanzada permitió a muchas tribus mantener su autonomía y cohesión frente a las presiones externas. En Mesoamérica, además de los mexicas y mayas, existían otras culturas menos conocidas pero igualmente fascinantes. Los zapotecas, por ejemplo, desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura de América y construyeron la impresionante ciudad de Monte Albán, en lo que hoy es Oaxaca, México. Esta ciudad se destacaba no solo por su arquitectura monumental, sino también por su compleja organización social y política. Los zapotecas mantenían una red de alianza y comercio que se extendía por gran parte de Mesoamérica, facilitando el intercambio de bienes y conocimientos. La llegada de los europeos no solo trajo enfermedades devastadoras que diezmaron a la población indígena, sino que también marcó el inicio de un periodo de destrucción y saqueo de estas ricas culturas. Los conocimientos y tecnologías desarrollados por los pueblos precolombinos, desde la domesticación de plantas como el maíz, hasta la construcción de impresionantes ciudades, fueron en muchos casos olvidados o destruidos. Sin embargo, los vestigios de estas civilizaciones nos muestran que América era un continente vibrante y avanzado mucho antes de la llegada de Colón. Además, hay misterios sin resolver sobre cómo algunas de estas culturas alcanzaron sus logros. Por ejemplo, la civilización maya desarrolló un sofisticado sistema de numeración que incluía el concepto del cero, independientemente de otras culturas. Este avance permitió un desarrollo matemático que facilitó sus observaciones astronómicas y la construcción de sus monumentos. La precisión de sus calendarios y la exactitud de sus observaciones siguen sorprendiendo a los científicos modernos. Otra curiosidad es el sistema de caminos de los incas, conocido como Capac Ñam, que abarcaba más de 30.000 kilómetros, conectando montañas, desiertos y selvas. Estos caminos no solo facilitaban el comercio y la movilidad del ejército, sino que también eran una muestra de la ingeniería avanzada y la organización social incaica. Los relatos de los conquistadores españoles sobre estos caminos describen una infraestructura que rivalizaba con la de Roma. En la región amazónica, la civilización de los cazárabes construyó monumentos de tierra y redes de canales que muestran un nivel de organización y control del entorno que desafía las ideas preconcebidas sobre la vida en la selva. Estos hallazgos sugieren que existía una red de asentamientos interconectados que facilitaba el comercio y la comunicación en esta vasta región, mucho antes de la llegada de los europeos. América antes de Colón era un lugar de grandes civilizaciones, con avances impresionantes en diversos campos. Los mexicas, incas, mayas y purépechas, entre otros, nos dejaron un legado que aún hoy seguimos descubriendo y admirando. Descubre más sobre estos misterios suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones para no perderte ninguna actualización.